Hola, hola, ¿qué tal a todos nuestros inversionistas? Bienvenidos a nuestro Club Day. El día de hoy es nuestra sesión número 5 del Cohort uno y esperemos que les guste mucho todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Te dejo con Camila. Ok, entonces para empezar, vamos a cubrir las noticias relevantes del día, tanto nacionales como internacionales, como es de costumbre. Entonces, nuestra primera noticia dice, el siguiente slide, perdón, gracias, que el mercado laboral enfrenta un nuevo bache y en agosto se perdieron 269,000 nuevos empleos. Y estos son el resultado del balance de la reducción de los niveles de ocupación en actividades de agricultura y de servicios y de un muy buen comportamiento en la generación de empleo en el sector industrial. O sea, que a pesar de que es un nuevo bache, realmente son empleos que están cubiertos porque se ha ido rotando de industria. En la segunda noticia del día tenemos que la economía mexicana perdió un impulso en julio y ha anotado una desaceleración mensual de acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el séptimo mes del año, el indicador global de la actividad económica reportó una tasa mensual de 0,2%. Esto luego de que en junio la expansión de la economía fuera de 0,5%. Para este año, el gobierno federal espera un crecimiento económico del 3,4% y fue el crecimiento que tuvo solamente en agosto. O sea, que el crecimiento ha sido increíble y podríamos decir que incluso exponencial, porque realmente en volumen un 3,4% es una cantidad impresionante. Entonces, a principio del año se fue cuestionando si estos parámetros eran realistas y realmente se iban a poder cumplir, pero sí parecen sumamente alcanzables ante los datos de la primera mitad del año y de ahora de agosto. Ya aquí podemos ver una gráfica que enseña lo que yo expliqué anteriormente. Ya en las noticias internacionales, tenemos que los precios del petróleo alcanzarán el viernes un máximo de 10 meses y cerrarán con una tercera subida semanal y están en un punto que un barril de petróleo cuesta $94, ya que la escasez de oferta generada por los recortes de producción de Arabia Saudita se han combinado con el optimismo de que la economía china por fin está enderezando el rumbo y el mercado internacional se ha enloquecido. Entonces, la demanda ha aumentado muchísimo, la oferta no logra ser suficiente para todas estas personas queriendo comprar y por ende el precio ha subido bastante, afectando los futuros y muchas otras empresas adyacentes y han tenido un crecimiento positivo. O sea, todos han apreciado el precio. Entonces, para continuar, ahora vamos a tener algunas preguntas relacionadas con el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿cómo se utiliza el análisis fundamental, que es nuestro tema clave, en la toma de decisiones de inversión? Vamos a explicar esto primero para que entiendan la importancia de entender completamente el tema de análisis fundamental del que estará hablando Ramiro. Entonces, los inversores o los inversionistas utilizan el análisis fundamental para tomar decisiones de inversión informadas. Si el análisis sugiere que una empresa tiene un valor subestimado en comparación con su precio de mercado actual, los inversionistas pueden considerar comprar acciones en esa empresa. ¿Por qué? Porque van a tener un margen de crecimiento que les va a poder, o sea, les va a generar ganancias, ya que cuando crezca, o sea, si compraste a un precio más bajo y la compañía creció, vas a poder tener ese margen de ganancia dentro del crecimiento estipulado. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el objetivo final del análisis fundamental? El objetivo final es tomar decisiones de inversión basadas en una evaluación sumamente cuidadosa de los fundamentos de una empresa o de algún activo, con la esperanza de lograr ganancias a largo plazo.
¿Cuáles son los principales objetivos del análisis fundamental? Bueno, este busca determinar si una inversión es adecuada al evaluar factores como la salud financiera de una empresa, sus perspectivas de crecimiento, la calidad de su administración y su posición en el mercado. Como hablamos anteriormente, la demanda, la oferta, las tendencias del mercado y muchos más factores dentro del clima económico y financiero mundial o nacional afectan a una empresa y por ende el análisis fundamental busca tomar todo esto en cuenta para entonces poder tomar decisiones que hagan que a largo plazo generen algún beneficio. Entonces, ahora los dejo con Ramiro, que les va a hablar un poquito más en tema, con más profundidad de lo que es el análisis fundamental. Hola, buenas tardes a todos. Pues vamos a seguir con qué es el análisis fundamental. Primero que todo, vamos a ver qué es y para qué sirve. El análisis fundamental es una metodología que se utiliza para evaluar el valor intrínseco. ¿Qué es el valor intrínseco y por qué es tan importante esa palabra? Se refiere a que es propio y que se expresa por sí mismo, es decir, no depende de otras circunstancias. Entonces, es algo que no es una evaluación que no depende de otras circunstancias de un instrumento financiero, es decir, acciones, bonos u otros activos, que examina los datos económicos, financieros y otras variables de la misma empresa. ¿Cuál es el propósito principal? El propósito principal de tomar o tener un análisis fundamental es tomar decisiones informadas. ¿Para qué? Para que estos ayuda a los inversionistas a tomar decisiones de compra o venta sobre un activo, pero que estén fundamentadas en el por qué voy a comprar, por qué voy a vender o por qué voy a mantener, no un hard guess, no, o sea, no apostarle al mercado, sino que tener un fundamento como tal. Y por eso es muy importante el valor intrínseco en este activo financiero. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que ayuda a identificar acciones subvaloradas que podrían representar oportunidades de inversión. ¿Cuál es un ejemplo de esto hoy en día? Un ejemplo de una acción subvalorada se podría decir que es PayPal. PayPal ahorita anda alrededor de $58 y según investing.com y TradingView y muchos inversionistas, el precio recomendado o al precio que debería estar PayPal debería estar alrededor de 84 o $94 por acción. Sin embargo, está en el 54. Puede que sea que haya una baja en el mercado, pero se podría considerar esta acción como una acción subvalorada, ya que decir que está abajo del precio que debería de estar. Y igualmente permite evitar a que los accionistas, a lo que los inversores, perdón, compren acciones o bonos sobrevalorados, es decir, que estén arriba del precio real, es decir, que básicamente nada más esté por una oferta y demanda, que el precio esté muy alto para la calidad del activo que es, o que el precio esté muy alto para la calidad de la empresa que es. ¿Para qué es importante esto? También es importante para evaluar la salud financiera de la empresa como tal. No solo los inversores lo utilizan para analizar si deberían de comprar o vender o mantener esa acción, sino que también los CEOs o los analistas de la empresa podrían usarla o utilizarla para comparar sus métricas con con otras empresas en la misma industria o con sus competidores para saber qué tan mejor están o qué tan al ras están dentro de su industria. Igualmente, cuando nosotros tenemos el análisis fundamental, básicamente es una inversión a largo plazo. No estamos tratando de entrar en el mercado hoy y salir mañana. Básicamente lo que hacemos es un análisis detallado de la empresa, cómo se va a ver en un futuro y en base a ese futuro, pues vamos a hacer una inversión igualmente, pues como dije antes, ayuda a prever riesgos y tomar decisiones de inversión acertadas. ¿Acertadas en qué? Sobre un fundamento, sobre cómo está la empresa realmente y no sobre oferta y demanda o un análisis técnico que lo miraremos después en la currícula de, en la currícula. Siguiente, por favor.
¿Qué es lo que analiza el análisis fundamental? Lo que analiza son sus estados financieros. Sus estados financieros, los estados financieros de una empresa, podríamos analizar el balance general, que es donde presenta la situación financiera de la empresa en un momento específico, mostrando qué activos tiene, qué pasivos tiene y cuál es su patrimonio. Igualmente, el estado de resultados resume los ingresos, los gastos y los beneficios de la empresa durante un periodo de tiempo. Y los estados de flujo de efectivo ofrece información sobre las entradas y salidas de efectivo de la empresa durante un solo periodo, durante un solo periodo que usualmente podría ser 6 meses o un trimestre o un año. ¿Qué son los KPIs? Los KPIs son indicadores claves que ayudan a evaluar el rendimiento de la empresa en áreas críticas para su éxito. ¿Cuáles son sus ejemplos? Por ejemplo, si quisiéramos saber la liquidez, podríamos usar el KPI de Current Ratio o Quick Ratio. Los ratios de cuánta rentabilidad o cuánto rentables somos, por ejemplo, los más usados, los más comunes son ROE, que sería el Return on Equity, o Return on Assets. ¿Cómo se mira esta rentabilidad en el capital? Que sería el primero, el ROE, es las ganancias netas divididas entre pues, el capital contable que tiene la empresa. O como tal, el otro indicador, Return on Assets, que sería las ganancias netas divididas entre los activos totales que tiene la empresa. Igualmente, si quisiéramos saber cuál es nuestro porcentaje o nuestro ratio de deuda comparado con nuestro capital, pues usaríamos Debt to Equity Ratio, y también cuáles son los datos de eficiencia, pues podríamos usar el Asset Turnover Ratio. Bueno, para recapitular, ¿qué es el análisis fundamental? En esta sesión exploramos el análisis fundamental. Es algo muy crucial para un inversionista a largo plazo que tiene un portafolio. Igualmente, aprendimos que es un proceso esencial para evaluar el valor intrínseco, básicamente que el valor habla por sí solo, no tiene que ver nada relacionado con externalidades afuera de la empresa, sino que todo interno de la empresa, como vimos en los estados resultados, el balance general y en el flujo de efectivo, y que nosotros los examinamos detalladamente para para sacar la importancia de sus Key Performance Indicators, o como dije antes, KPIs, que son pues estas fórmulas o estos indicadores para saber cómo está la empresa como tal, y no nada más para invertir como tal en ella, sino que también para compararla con otras empresas en su industria o cuál es una industria clave en esa empresa. Y pues en resumen, el análisis fundamental proporciona una base sólida para evaluar inversiones y compararlos, perdón, con otras empresas, y también entender la salud financiera, como dijo Cami, de una empresa. Y básicamente eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, y si no, pues eso sería por el día de hoy. Yo tengo una pregunta. Sí, Bueno, dijiste que los KPIs pues se pueden usar para comparar no solo saber cómo está la empresa, sino también cómo compararlo con con los competidores. Y sí. quería preguntarte que si tú crees que los KPIs, hay por ejemplo alguno que sea como más relevante dependiendo de la industria, o todos son relevantes cuando se analizan. Es una muy buena pregunta. Yo diría que hay algunos indicadores que son específicos para alguna industria, como por ejemplo no se podría usar un indicador, ahorita no te podría decir cuál, pero no podrías usar un indicador en todas las industrias, porque todas las industrias son diferentes. Por ejemplo, algo en consumidor, en una industria de consumidor donde está, por ejemplo, Procter Gamble y todos esos, pues tienen más, diría yo, que pues solvencia, porque es un producto pues de basic needs que lo usan a cada rato. Entonces es muy diferente comparar es un indicador de esa empresa pues con otra empresa, no sé, tecnológica, por ejemplo Tesla. Entonces yo diría que básicamente es mejor comparar con los KPIs un indicador que sea en la misma industria, que estén en la misma industria, para tener un análisis asertivo. Por ejemplo, comparar Coca-Cola con otra industria de bebidas,
o comparar Microsoft con Apple y no comparar Microsoft con McDonald's, porque pues no tendrías el sentido para eso. No sé si Cami quiere agregar algo y si no, pues sería todo por hoy. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, chicos. Por favor, suscríbanse y denle like al video y nos vemos el otro jueves. Bye.